La casa macabra de San Luis Potosí. De alguna manera debo empezar y principiaré narrando lo que se dice que dicen que dijeron, y que por díceres se sabe de generación en generación, lo que se cuenta de esta otrora tenebrosa casa macabra, lugar que hoy ocupa una sucursal del Banco Nacional de México en esta ciudad de San Luis Potosí. Me recordó esta leyenda el hecho de que un amigo que trabajaba en las oficinas de dicho banco me hizo el siguiente comentario. Figúrate que cuando estoy contando dinero en morralla, siento como si se me cayeran algunas monedas. Las busco y no las encuentro porque lo cierto es que no se me han caído, pues al contar las monedas encuentro la cantidad completa. Esto me ha ocurrido varias veces, pero lo curioso es que un compañero que también trabajaba aquí me hizo la misma revelación. Yo no le dije que a mí me ocurría lo mismo, para no inquietarlo. Fue entonces cuando, recordando ciertas pláticas que he escuchado, le contesté: ¿acaso tendrá esto relación con la leyenda que se cuenta de la casa macabra, que existió en este mismo sitio? A ver, cuéntame esta leyenda. Bien, con gusto lo haré. Sucedió que antes de que se construyera este edificio, que ahora es sucursal del Banco Nacional de México, se erigieron otros dos, uno tras otro. El más reciente e importante en cuanto a construcción, pero de arquitectura diferente de la actual. Era un edificio bello, por cierto, y fue residencia de la familia Almanza. En aquel tiempo ya se oían ruidos extraños, como arrastrar de cadenas o tintinear de monedas. Resulta que la mansión de los Almanza fue levantada precisamente donde antes existió una cantina de muy mala fama llamada La Linterna Roja. La mala fama no consistía en que los parroquianos se emborracharan y pelearan, cosa que en una cantina sería normal. La mala fama era que ahí se daban cita forasteros con mujeres galantes. Estas eran muy bien pagadas y aquellos eran desvalijados, y en ocasiones incluso les quitaban la vida para robarlos. El propietario de este tugurio, de nombre Mauro Lara, convirtió en panteón su propia casa, pues ahí mismo enterraba a sus víctimas. Este sujeto llegó a acumular una verdadera fortuna, reunida por estos medios ilícitos. Tanta riqueza quedó ahí mismo guardada para siempre, porque un día encontraron sin vida a Mauro Lara. Esto sucedió por riñas que tuvo con una de esas damiselas que suelen llamarse de pelo en pecho. Esta mujer pagó su delito con la cárcel, pero Mauro, el cantinero, tuvo la buena suerte de haber sido sepultado en el panteón, como Dios manda. La casa en cuestión quedó abandonada por mucho tiempo, ya que en las ocasiones en que estaba ocupada eran tanto los extraños ruidos y las cosas misteriosas que pasaban, que los que habitaban ahí la desocupaban inmediatamente, porque se oían golpes como de pleito y ruidos como si vaciaran dinero en algún lugar. No faltó quienes escarbaran tratando de encontrar el dinero enterrado que suponían ahí se encontraba, mas nunca se supo si alguien lo encontró, aunque es dudoso, ya que los fenómenos fantasmales siguieron por mucho tiempo. Aún después de que fue demolida la primera casa donde existió la cantina y construida la residencia anterior al edificio que ahora existe, siguieron los misteriosos ruidos, sobre todo el de vaciar dinero. Tal vez los empleados de la sucursal potosina del Banco Nacional de México, quizá el velador, escuchen ruidos extraños y se callen por temor a que se rían de ellos. Es posible que los ruidos del trabajo del día disimulen los ruidos de ultratumba, aunque lo más seguro es que se oigan cuando ya oscureció, porque algunas personas que han pasado por ahí a eso de la medianoche han visto luces tambaleantes en las ventanas que caminan como velas sostenidas por la mano descarnada de los fantasmas. Las momias de Guanajuato. Guanajuato es una ciudad con muchos atractivos para el viajero, por su fisonomía que es única, por su historia que es maravillosa, por su abolengo cultural que la coloca en un sitio de privilegio en el país y más allá de sus fronteras, por sus manifestaciones artísticas a través de su teatro universitario, su orquesta sinfónica y su estudiantina. Pero las cosas extrañas siempre serán motivo de singular atracción. La gran mayoría de turistas, los que por primera vez vienen a Guanajuato,
han recibido de los anteriores, de manera especial, 2 recomendaciones: el Callejón del Beso y que vean las momias de Guanajuato. La momificación se debe, sin que sea esta una opinión científica, a la ventilación especial, es decir, a la altura más bien que al terreno, pues lo mismo ocurre en las gavetas que en el suelo. Con toda seguridad que el fenómeno tiene lugar desde que fueron exhumados del panteón municipal, al término del tiempo reglamentario, los primeros cuerpos. Ese término es de 5 años, pero la momificación debe consumarse antes. El dato de mayor importancia para esta población es la circunstancia de la gran mortandad que hubo y porque varios de los cuerpos, por temor a que se propagara más la peste, eran inhumados casi enseguida de que se declaraban sin vida. Así sucedía que en algunos casos se les sepultaba cuando en realidad todavía no expiraban, de modo que al volver de aquel estado cataléptico, ya en la tumba, fallecían finalmente por desesperación, por angustia o por asfixia. De ahí esa mueca de dolor que hay en algunas momias. Esto fue cuando la peste del cólera morbus se registró en nuestro país, y más específicamente en esa región, allá por 1833, cuando aún no existía el panteón actual. Tal era la cantidad de fallecidos que fue necesario abrir panteones complementarios en las compañías San Francisco, San Diego, Santa Belén, San Roque, San Sebastián. Esta última es una de las más antiguas. A partir de 1861, fecha en que se inauguró el Panteón Municipal, siendo gobernador del estado el general Francisco Pacheco, datan las primeras momificaciones. El primer cadáver momificado que se exhibió correspondió al doctor francés Remigio Leroy en 1965, el cual aún existe. Desde hace muchos años las momias se exhiben al público en una cripta que se halla justamente debajo del lugar donde se registra este hecho curioso. En una galería que hay al fondo se ofrece el macabro espectáculo, formando las momias una doble fila como de 15 metros de fondo. Todo el que llega a Guanajuato escucha leyendas sobre que las momias se mueven, sueltan gemidos, cambian de lugar, algo que no ha sido comprobado, pero que al verle su aspecto y saber su historia, que acabamos de relatar, sí entra el miedo de pensar que sus almas aún no han encontrado el descanso eterno. La puerta del cementerio. Los carnavales son motivo de fiesta, alegría y mucho ruido, donde lo que sobra es el derroche de adrenalina. Yolanda paseaba con sus amigas tratando de enganchar a un grupo de muchachos guapos con los que pudieran pasar la noche. Pues bien, tenían planeado hacer todo para divertirse. Al principio todo iba como de costumbre, pero como no encontraron a nadie interesante con quien conversar, decidieron tomar un automóvil y dirigirse al cementerio, uno que se encuentra algo alejado de la ciudad. Así que el ruido de los tambores se iba quedando cada vez más lejos. Cuando llegaron, aún no eran las 12, por lo que decidieron esperar para volver tarde a casa. Tomaron algunas linternas y exploraron las tumbas. En aquel cementerio, estas tienen el nombre, edad y la razón de por qué han fallecido cada persona. Estuvieron leyendo algunos epitafios, muchas interesantes como casos de crímenes, otros que se quitaron la vida y demás. Yolanda tropezó con algo que estaba en el suelo. Comenzó a cavar y pudo ver que era una tumba enterrada. ¿Qué hacía en medio del pasillo? Se preguntó al tiempo que alumbraba la inscripción con la lámpara. Era de un hombre que se llamaba Lucifarto, quien había fallecido a los 35 años. Y en la tumba decía que la causa de su deceso era porque se había quitado la vida, ya que los espíritus se lo habían ordenado. Lo más impresionante era que debajo del texto estaba el número 6 repetido 3 veces. Las amigas de Yolanda, como ya estaban algo tomadas, comenzaron a gritarle al espíritu de Lucifarto. Una de ellas llevaba todavía un vaso con cuba, bebida hecha con ron y refresco, mismo que se rompió sin explicación alguna. Todas comenzaron a correr, pero la puerta del cementerio estaba cerrada.
Como pudieron se brincaron la barda, aunque Yolanda no lo consiguió de forma tan fácil, ya que tuvo que intentarlo muchas veces, pues asegura que alguien o algo jalaba sus pies devolviéndola al cementerio. Finalmente pudo salir con bien, pero hasta la fecha no ha podido olvidar el terrible suceso del cementerio. Los alegres compadres. Vivía hace ya algunos años un hombre cuyo único pasatiempo consistía en beber por las noches. Tenía un grupo de amigos con quienes solía pasar el tiempo. Los fines de semana habían adoptado la costumbre de irse a la parte alta del cerro, donde pasaban las veladas tomando y platicando, hasta que ya de madrugada bajaban muy borrachos a sus casas. Una noche, cuando se encontraba en aquel lugar, sentados alrededor de una fogata, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Ninguno dijo nada. Siguieron tomando como si nada. Estaban todos muy contentos porque celebraban el cumpleaños de uno de ellos, cuando de pronto se levantó el agasajado y fue al baño. Después vino un enorme perro hacia donde se encontraban todos, más parecido a un lobo que a un perro callejero, pues estaba fuerte y muy bonito, y aunque les extrañó verlo a estas alturas del cerro, no les pareció para nada peligroso. Era muy grande, pensaron que quizás se había escapado de la casa de algún dueño descuidado. Todos se quedaron mirándolo con la boca abierta, hasta que el perro les habló y les dijo que ya se fueran a dormir. Enseguida los miró con ojos atentos y divertidos. Esbozó una gran sonrisa y comenzó a reír. Asustadísimos se miraron en cuestión de segundos y salieron corriendo todos en distintas direcciones. Ninguno se esperó a que regresara el festejado. Todos huyeron a toda prisa como almas que lleva el diablo. Cuando el del cumpleaños regresó a sentarse con sus amigos, ya no encontró a nadie, y tampoco vio al perro. Así que bajó del cerro maldiciendo e injuriando a todos, muy enojado por la broma que le habían hecho dejándolo solo. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al festejado de aquel día si también había visto al perro, pero él les contestó que no, que a lo mejor lo que habían visto era producto de la gran borrachera que se cargaban ese día. Olvidaron el tema, se pusieron a tomar de nuevo, y al cabo de un rato, ya entrados en copas, empezaron a escuchar unos aullidos cerca del cerro. Al voltear, miraron al perro de la noche anterior, se le quedaron viendo fijamente, y el perro se echó a reír y les dijo: «No se asusten, soy yo». Pero no lo dejaron acabar de hablar, salieron corriendo, más asustados que nunca. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al amigo que había sido festejado si ya le había quedado claro que en ese lugar espantaban. Una vez recobrado del susto, él les dijo que no tuvieran miedo, que seguramente el perro era una bruja y que tenían que desenmascararla entre todos para que no hiciera daño a los del pueblo. Esto se les quedó muy grabado. Cualquiera de sus esposas podría ser la bruja, o cualquiera de sus vecinos. El caso es que después de pensarlo un buen tiempo, cuando el miedo ya se les había pasado y agarraron confianza para volver a ir al cerro, regresaron al fin. Estuvieron nerviosos al principio, pero entre la plática y las cervezas, poco a poco se fueron relajando. Y una vez estando todo en calma, de pronto vieron aparecer aquel perro. No les dio tiempo de levantarse. Enseguida vino hacia ellos, y cuando ya estaban dispuestos a hablarle, alguien recordó lo que debía hacer. Metió la mano en la bolsa del pantalón, agarró un puño de sal y se lo aventó directo a la cara. El perro comenzó a lanzar aullidos de dolor. Todos cayeron en la cuenta de lo que debían hacer. Sacaron el puño de sal que llevaban en los bolsillos e hicieron lo mismo que su compadre. Todo fue muy rápido. Al mirar al perro vieron que la sal lo hacía chillar y su amigo, el que primero lo atacó, aprovechó que el perro estaba lanzando chillidos para meterle la mano en la boca y después el brazo. El animal trataba de soltarse, como si pudiera intuir lo que estaba a punto de hacerle aquel hombre. El hombre metió su brazo todo lo que pudo en la boca del animal y con sumo cuidado y de manera rápida jaló desde adentro de su cola, volteándolo. Quedaron expuestos sus intestinos, por lo que la visión era aún más horrible y asquerosa. El perro continuaba chillando y aullando,
mientras con voz de súplica les decía: ¡Ya! ¡Ya, por favor, no me hagan daño! Pero en vez de detenerse ahí, comenzaron todos a vaciar sus bolsas de sal sobre la carne viva del brujo, y dentro de poco tiempo quedó sin fuerzas para defenderse, cayendo sin vida a los pies de los hombres. Todos se quedaron sorprendidos al descubrir que en unos cuantos segundos el animal, después de fallecido, tomaba la forma de una mujer, pero nadie se atrevió a voltearla de nuevo. La quemaron ahí mismo y prometieron nunca regresar a ese lugar y guardar el secreto, pero lejos estaban de imaginar que uno de sus compadres les daría la noticia, unos cuantos días después, de que no había visto a su mujer desde aquella experiencia en lo alto del cerro, y que jamás la volvió a ver. Quizá era una casualidad, o quizá en efecto, su esposa era la bruja que le habían quitado la vida a todos en el cerro aquella horrible noche. El jinete sin cabeza. Las personas podrían creer que esta leyenda tiene su origen en Estados Unidos, pero no es así. Nació en el estado de Puebla durante la época de la Revolución Mexicana. Donato Aguirre era un poderoso hacendado que disfrutaba humillando a los pobres. Su fortuna era inmensa, pero con tal de no acabársela, prefería vivir solo. Cierta noche, cuando Donato regresaba a su hacienda, se encontró en la calle a una anciana que pedía limosna. Buenas noches, joven. ¿Sería tan amable de darme una limosna, por favor? Donato, en lugar de ayudarla, se burló de ella. ¡Ja! ¡Hasta un lado, mugrosa! Tú pidiendo limosna, y sobre todo pidiéndome a mí. La anciana, que en realidad era una bruja, ante el desprecio de rico hacendado, le echó una maldición. Maldito, todo cuanto tengas de valor lo perderás. Esto no logró intimidar al avaro, pues la amenaza le causó risa. Claro que sí, anciana. Todo lo perderé, ¿cómo no? A la mañana siguiente el hombre se miró en el espejo y se espantó. Ya no era aquel joven bien parecido. Al contrario, ya estaba canoso y arrugado, como si hubieran pasado 20 años. En ese momento se acordó de la amenaza de la anciana. ¡Maldita anciana! ¡Maldita! En verdad era una bruja. Corrió a donde tenía su dinero, el cual se había convertido en carbón. Milagrosamente no todo su dinero se había transformado. Aún le quedaba un baúl lleno de monedas de oro. Creyó que con alejar de él las monedas, éstas podrían salvarse del hechizo de la bruja. Llamó a 2 de sus más fieles sirvientes para que lo acompañaran y partieron hacia el monte. Donato les pidió que cavaran un hoyo de 2 metros de profundidad y que ahí enterraran el dinero. Ellos obedecieron, pero como ahora sabían en dónde había una pequeña fortuna, les quitó la vida a sangre fría y echó los cuerpos en la misma fosa que habían cavado junto con el dinero. Con una gran roca que tenía forma de lápida cubriría el hoyo, pero como ésta era muy pesada, la amarró a la silla de su caballo para que el animal la jalara y cayera sobre el agujero. Mientras Donato estaba hincado mirando por última vez su dinero, una serpiente que rondaba por ahí espantó al caballo, el cual jaló la cuerda antes de tiempo, y la roca cayó sobre el hacendado, decapitándolo. A partir de ese trágico momento, el alma de Donato Aguirre quedó penando, pues se dice que en algunas noches se le ha visto cabalgando su corcel negro, buscando su cabeza.